Doctor Jaime Alberto, es con profunda alegría que una vez más vengo a este encuentro de los comerciantes de Colombia. Y vengo además recordando que hace 4 años en la ciudad de Santa Marta estábamos esbozando propuestas e ideas para lo que sería un gobierno nuestro. Pero además quiero recordar lo que dije ese día. Habían pasado ya unos años sin que a FENALCO vinieran los presidentes de la República. Y no lo hicieron porque quisieron politizar la participación franca de este sector. Lo dije y hoy lo reitero con alegría, que como presidente estaría todo mi periodo acompañando a los comerciantes de Colombia, y hoy lo hago una vez más con cariño, con afecto y con compromiso. También me parece importante, al recordar lo que se dijo hace 4 años, que Colombia enfrentaba retos enormes. Ese 7 de agosto del año 2018, en esa tarde de vientos y lluvias en Bogotá, asumíamos las riendas de una nación con enormes desafíos. Habíamos visto cómo entre el año 2014 y el año 2018 habían crecido los cultivos ilícitos de manera exponencial. Veíamos cómo llegaba a nuestro país un torrente migratorio de hermanos y hermanas que venían huyendo del oprobio, de la ignominia, de las carencias. Veíamos también cómo nuestra economía tenía un crecimiento lánguido y también cómo existían grandes retos en materia de seguridad. Con esas realidades, pero sin perder en un solo momento el ímpetu, el cariño y el deseo de ser constructivos en el servicio, pusimos en marcha la agenda que compartimos acá. Yo recuerdo cómo cuando empezaba el gobierno, y por eso es importante seguir la secuencia de su intervención, doctor Cabal, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Yo recuerdo que una de las grandes tragedias de nuestro país desde el punto de vista empresarial era que todas las reformas fiscales de los últimos 25 años en el país le pasaban la cuenta de cobro al empresario, restando la competitividad, afectando la generación de empleo y aún más peligroso, afectando las posibilidades de crecer rápidamente. El crecimiento lánguido que trajo nuestra economía hacia finales del año 2017 nos permitió a nosotros plantearles a ustedes aquí que un gobierno nuestro traería una reducción sustancial de la carga tributaria. Dijimos que era necesario descontar por lo menos un 50% del ICA sobre el impuesto de renta. Dijimos además que era necesario reducir la tarifa nominal de renta. Dijimos que teníamos un deber de permitir descontar el 100% del IVA sobre bienes de capital, ponerle fin a esa figura arcaica de la renta presuntiva y darle también a nuestra nación un régimen simple que diferenciara la carga tributaria entre los emprendimientos nacientes, consolidados y de gran tamaño. Y por supuesto, también planteamos que Colombia tuviera 3 días sin IVA, que le permitiera al comercio liquidar inventarios, que permitiera también generar dinámicas de mayor consumo nacional. Y propusimos que el país diera un salto vertiginoso hacia la facturación electrónica. Esas fueron las reformas que presentamos y sacamos adelante en el 2018 y que después en el 2019, tras un fallo de la Corte Constitucional, volvimos a reiterar. Pero el mensaje de fondo, apreciados amigos, es que esas promesas se han cumplido y se han cumplido
demostrando sus beneficios para nuestra economía. Y quien tenga alguna duda, el de dónde venimos, esas fueron las reformas que en el año 2019 nos permitieron cerrar el año, creciendo por encima del promedio mundial, del promedio regional, del promedio de la OCDE, la que nos permitió también en el año 2019 cerrar con el menor déficit fiscal en prácticamente 7 años y registrar por primera vez un superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal, en adición a haber logrado un aumento del recaudo del 10%. Esas fueron las pautas con las que nosotros empezamos el año 2020, habiendo cerrado el año 2019 con el mejor año del turismo en la historia de Colombia, con más de 5,5 millones de visitantes no residentes. Y lo que nos permitió también en los primeros 3 meses del año 2020 registrar un crecimiento superior al 4%. Ese ímpetu y esas ganas y ese convencimiento en la actividad privada han sido siempre un norte para mí como gobernante. Y nunca dejaré de ver al sector privado como un aliado para el desarrollo y no como un enemigo, como han pretendido muchos de los que predican las tesis trasnochadas y fracasadas del socialismo del siglo XXI. El año 2020, queridos amigos, y ustedes lo narran de manera clara, nos trajo a nosotros el mayor reto de nuestra historia, el más grande, que fue toparnos con una pandemia que golpeó al mundo entero. Una pandemia que llevó a colapsar los sistemas de salud de las naciones más poderosas del planeta. Una pandemia que restringió la movilidad universal, que limitó los tránsitos en los aeropuertos del mundo, que restringió los cruceros, que empezó a generar una competencia nunca antes vista y tal vez feroz para acceder a hisopos, a reactivos, a ventiladores. Una tragedia que como virus respiratorio agudo cobraba vidas y todavía el mundo no tenía las explicaciones, y lo que era aún más difícil en la incertidumbre, no existía vacuna alguna para enfrentarlo. Yo recuerdo en esos primeros días del año 2020, cuando llamé al Ministerio de Salud y les dije, empecemos desde ya a monitorear lo que está pasando en China, porque esto se puede tornar en algo mucho más grave. Recuerdo cómo a partir de la segunda semana de enero empezamos a monitorear y definimos una estrategia de prevención, después de mitigación y después de contención, aunque se veía lejos en ese momento que la pandemia tocara nuestras puertas. Pues bien, pasaron tan solo 8 semanas y recibimos las primeras informaciones del Instituto Nacional de Salud cuando se hacían las curvas predictivas basado en lo que ocurría en el resto del mundo, y se nos decía que en los primeros 2 meses de la pandemia podíamos llegar a perder más de 100,000 colombianos. Para ese momento la acción de nuestro gobierno fue clara, y es que teníamos que mantener un balance y un equilibrio entre la protección de la vida y la salud y la protección de la vida y la salud de nuestra economía. Porque solamente los áulicos de ese socialismo del siglo XXI en América Latina trataron de generar un falso dilema. Y resulta que ese dilema no existe, porque sin buena salud no hay buena economía y sin buena economía no hay buena salud. Y por eso el equilibrio que buscamos empezaba por tomar acciones desde el primer día para fortalecer la capacidad del sistema, para tener mecanismos de protección personal, para definir protocolos de bioseguridad. Y eso es lo que hoy nos permite a nosotros decir que enfrentamos esos momentos tan complejos
con la decisión más difícil que ha tomado un presidente en la historia de este país, que ha sido la de decretar un aislamiento preventivo obligatorio de toda una nación. Y lo hicimos manteniendo claro la progresividad de la recuperación de la vida económica, en introducir más de 40 protocolos de bioseguridad para múltiples sectores y de haber alcanzado en cuestión de meses duplicar las unidades de cuidado intensivo de 5.300 a más de 13.000, de haber creado un sistema de Reserva Nacional Estratégica de herramientas de protección personal, de haber diseñado un esquema para poderle pagar una bonificación a la primera línea de la vida, que era el sistema de salud, a quienes estaban atendiendo en las unidades de cuidado intensivo, de aumentar las herramientas disponibles para atender a los más necesitados y también teniendo absolutamente clara nuestra obligación de darle una atención a los más vulnerables. Queridos amigos, enfrentamos esa pandemia con unas medidas sociales sin precedentes en la historia de Colombia, porque así como se tomaron las medidas de la salud, pusimos rápidamente a trabajar a todo el Estado para crear un sistema de atención a las familias más vulnerables, que es nuestra renta básica de emergencia llamada Ingreso Solidario, y que ha llegado a más de 9 millones de colombianos con una transferencia económica no condicionada, que representa no solamente la posibilidad de las familias consumir, recibir apoyo, sino que hemos logrado que esa medida se extienda hasta diciembre del año 2022, generando equidad en Colombia, manteniendo capacidad de consumo, atendiendo a esas familias en los municipios de Colombia, que son también quienes activan una economía. Nunca antes, doctor Jaime Alberto, nunca antes en ningún momento de adversidad en nuestro país se había tenido una respuesta social de ese talante y sobre todo llegando focalizadamente, y que ha traído también consigo una inclusión financiera que merece ser destacada. Más de 30 millones de colombianos tienen al menos un producto financiero gracias a la capacidad de llegar a través de billeteras electrónicas y mecanismos digitales de pago para recibir esos recursos. Pero no es solamente eso. Enfrentamos esa situación pensando en ustedes, porque cuando yo veo a un empresario, yo no veo lo que ven los del socialismo del siglo XXI, que ven un enemigo. Cuando yo veo a un empresario, veo a un soñador, pero un materializador de esos sueños, que le da la oportunidad a otros de tener un empleo digno, que también canaliza el valor que está en el artículo 333 de nuestra Constitución cuando habla de la función social de la empresa. Y veo el que desarrolla la fraternidad con el trabajador. Y sabiendo las adversidades, las complejidades, decidimos también poner en marcha una política sin precedentes. Por primera vez en un ciclo recesivo de nuestra economía, el Estado aportó 40 o 50% de un salario mínimo legal mensual para proteger el empleo de cerca de 4 millones de trabajadores formales de Colombia. Esa medida de contención y atención es la medida que también se mantendrá hasta diciembre de este año, por encima de cualquier otro referente regional, de cualquier otro parangón regional, para que tengan ese acceso a recursos los empresarios y los trabajadores que están recuperándose después de semejante golpe. Pero no fue solamente eso. Pusimos en marcha los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y pudimos también hacer una distribución de más de 2 millones de mercados. Pusimos en marcha seguros laborales que nunca habían tenido alcance masivo en Colombia. Y a esas medidas, queridos amigos, las acompañaron también la puesta en marcha de un programa de garantías de crédito, que hoy, cuando miramos en retrospectiva, ha sido la primera vez en la historia de Colombia donde se ha garantizado el 90% de un crédito,
que ha solicitado un empresario para mantener su nómina y para adaptarse a una circunstancia tan azarosa. Y hemos dado también pasos para que con esas políticas nosotros pudiéramos proteger a muchas familias con sus hijos en la educación, o qué tal llevando más de 14 millones de raciones alimenticias a los hogares de los niños que están en los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde la ración no era solamente para el niño, sino para la familia. O llevar el PAE a las casas de millones de colombianos. Estas son respuestas que dicen mucho de la forma en la que Colombia actuó. Pero también, apreciados amigos, yo quiero decirles que en medio de esa circunstancia, el equipo integral del Estado, el equipo del Ministerio de Salud, el equipo de las Secretarías de Salud, el sistema de atención en salud, público y privado, todo empezó a articularse con una sola bandera, amarilla, azul y roja. Y esa misma convicción patriótica fue la que nos permitió empezar un programa de vacunación diseñado, anticipando cuáles eran las farmacéuticas que tenían mayor posibilidad de tener una oferta clara, adquirirlas, recibirlas, distribuirlas. Y como se los quiero reiterar hoy a ustedes, ya llegamos a más de 40 millones de dosis aplicadas en todo el territorio nacional y vamos a dejar el 70% como mínimo de nuestra población vacunada completamente este año. Esa es la Colombia en la que nosotros creemos, la que ha enfrentado semejante situación, con la convicción clara también de que Colombia no se amaina, de que Colombia no se debilita y que este es un país que crece en medio de la adversidad. Por eso también en medio de esta coyuntura en el año 2020, queridos amigos, lanzamos el Compromiso por Colombia, una agenda de reactivación integral con proyectos públicos, privados y público-privados, para acelerar las inversiones públicas y que nos permitiera crecer. Y a pesar de muchas de las imágenes dolorosas que usted nos ha compartido, doctor Jaime, vimos cómo después del segundo trimestre del año 2020, trimestre tras trimestre, venía una mayor reactivación hasta el punto de ver el fin de la recesión en el primer trimestre del año 2021. Y de ver a Colombia crecer por encima de otras naciones de América Latina que tenían mejores proyectos o pronósticos, para ser más claros, como fue el caso de Chile o México. Esos son los ímpetus de un país que además vio en el año 2020 lograr algo que ningún otro país de América Latina puede decir. En el año 2020 tuvimos las mayores ventas históricas de vivienda en la historia de Colombia. Tuvimos también las mayores inversiones en infraestructura, con un gran espíritu contracíclico. Y eso me permite, doctor Gedeón, decirle lo siguiente. En el año 2020 no es que desentrabamos, es que ejecutamos, porque aquí no se había inaugurado una sola vía de cuarta generación en Colombia, e inauguramos la que conectaba a Girardot, Honda y Puerto Salgar. Entregamos también una que toca esta región, Palmar de Varela, Cruz del Viso, Puerta del Hierro. Vamos a inaugurar Pacífico 2 en cuestión de días y las vías del NUS. Y vamos a completar 20 vías de cuarta generación entregadas por este gobierno, demostrando que la infraestructura es desarrollo, es oportunidad y es crecimiento. Esa es la Colombia que se reactiva con esos proyectos. La misma que vio en el año 2020 la mayor inversión en energías renovables no convencionales. Y la que nos trae a la pregunta de dónde estamos hoy y para dónde vamos. Porque no hemos perdido el foco un solo día. Porque no nos hemos dejado distraer de ninguna adversidad. Y porque mientras muchos quieren ejercer la política con espíritu pugnaz, la nuestra es ejecutar para el beneficio de Colombia. Eso es lo que nos motiva a nosotros decirles a ustedes que ni siquiera la pandemia dejó que la fuerza pública cumpliera su labor, atendiendo a los territorios más apartados, llevando pruebas, vacunas,
pero al mismo tiempo logrando el año pasado la menor tasa de homicidios en 46 años y alcanzando también la menor tasa de secuestros desde que se contabilizan esos indicadores. Y por eso, señores comerciantes y queridos amigos, qué importante decirles a ustedes que esta fuerza pública valerosa el año pasado logró la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos en la historia de Colombia. Logró también la mayor destrucción de laboratorios y las mayores incautaciones de narcóticos que ha registrado nuestro país. Esta fuerza pública honesta, aguerrida, trabajadora, es la que para mí es un orgullo ser su comandante supremo, porque ellos encarnan lo mejor de nuestro país y seguirán siempre dando lo mejor por Colombia y para proteger la iniciativa empresarial, la libertad económica como uno de los pilares y bastiones de nuestra democracia. Gracias, señores generales, gracias, señor ministro, porque ustedes no se han dejado un solo momento, de ser desviados del objetivo grande para Colombia. Y eso es lo que me permite a mí también decirles a ustedes, queridos amigos, que este año también hemos tenido adversidades, claro, pero hemos visto que Colombia supera las adversidades con sus principios y con sus valores, y eso es lo que me lleva hacia dónde vamos. Nosotros hemos logrado que en el segundo trimestre de este año tengamos el mejor trimestre de crecimiento de este siglo, contra todos los pronósticos, incluyendo contra el deseo de los que querían asfixiar la economía, para tratar de apelar al discurso del fracaso y de la destrucción y con eso construir también aspiraciones electoreras. Ese crecimiento del segundo trimestre es de la Colombia trabajadora, de la Colombia que no se amaina ante la adversidad y que busca generar mayor progreso. Y estoy seguro que esa también será la Colombia del crecimiento del tercer trimestre y del cuarto trimestre, porque vamos a crecer por encima del 7% en este año 2021. No podemos ir por menos. Tenemos que crecer generando empleo. Y mire, doctor Jaime Alberto, qué bueno que su discurso mencionó el reto laboral. Hoy quiero compartirles a ustedes que hace unos minutos el director del DANE habló de la cifra de empleo del mes de agosto. Y ha dicho lo siguiente: la cifra de desempleo del mes de agosto del año 2021 es del 12.3% versus el 16.6% del año pasado. Es decir, se han recuperado más de 3,5 millones de empleos en nuestro país. Pero no nos conformamos con eso. Cuando la comparamos con el año 2019, la tasa de desempleo del mismo mes en el 2019 fue del 10.8%. ¿Qué quiere decir esta cifra? Que vamos recuperando empleo, que tenemos que lograr rápidamente esos niveles prepandemia, pero no para quedarnos ahí, sino para seguir a la baja, seguir derrotando el desempleo. Y eso no se logra sino con más emprendimiento y con más apoyo al sector privado. Y por eso también les comparto, queridos comerciantes, que esa imagen que vieron ustedes de hace unos meses, hablar del subsidio del 25% para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, hoy ya tiene más de 75,000 jóvenes que están en esa fuerza laboral. Y vamos por mucho más con el apoyo de ustedes. A mí me parece que este ímpetu que está presente una vez más presencialmente, y no saben la alegría que me da volver a estar en FENALCO y presencialmente ver a los comerciantes del territorio, decirles que sabemos los retos que hay, pero los retos hemos respondido con claridad y también teniendo autocrítica.
Hace unos meses transitamos por un momento difícil, por muchas tergiversaciones también, en lo que tenía que ser una reforma fiscal y social. Cuando pude apreciar que había intereses tratando de desviar la discusión para convertirla en un factor de odio y polarización, se retiró. Pero no se retiró para claudicar, sino para conformar un nuevo gran consenso nacional. Y yo quiero decírselos a ustedes, gracias al apoyo de FENALCO, gracias al aporte en la discusión de los empresarios, gracias también a su aporte, doctor Jaime Alberto, logramos aprobar con una mayoría avasalladora, convencida en el progreso de Colombia, la reforma social más importante de este siglo en nuestro país y la reforma fiscal más importante de este siglo en Colombia. Gracias a ese trabajo, Colombia ya tiene política de Estado de universidad pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en universidades y centros técnicos y tecnológicos públicos. Gracias a esa reforma, el ingreso solidario va hasta diciembre del 22. Gracias a esa reforma, el PAEF está presente hasta diciembre. Gracias a esa reforma, tenemos el aporte del 25% para la contratación de jóvenes. Pero también gracias a esa reforma, tenemos un aumento del recaudo del cerca del 1.8% del PIB. Y lo digo con gusto. Colombia le ha demostrado al mundo que fuimos el primer país de este hemisferio en hacer una reforma fiscal que estabiliza las finanzas y que apoya a los más vulnerables de nuestra sociedad. Esa es la Colombia que trabaja en equipo y esa es la Colombia que hemos construido también con ustedes, queridos comerciantes. Yo quiero hacer unas reflexiones finales, porque ciertamente lo que se ha logrado en materia de desarrollo rural, alcanzando las mayores exportaciones en la historia de nuestro país, es un aliciente. Porque hemos logrado la mayor inversión en vías terciarias, otro aliciente. Porque hemos avanzado en electrificación y en proyectos estratégicos. Y porque tenemos también 15 megaproyectos que saldrán a licitación muy pronto y que le traen bienestar a la sociedad. Aquí hicieron algunas menciones regionales. Y esto no lo hacemos arriados, no. Lo hacemos porque este es el gobierno que le ha hecho esa apuesta a nuestro país. En cuestión de semanas esperamos ver la licitación abierta del Canal del Dique. El proyecto no solamente más importante para proteger la bahía de las Barbacoas y la bahía de Cartagena, sino el proyecto más importante de adaptación al cambio climático que se va a hacer en estos primeros años del siglo XXI. Avanzamos con la licitación de la navegabilidad del río Magdalena, pero avanzamos también con los proyectos aeroportuarios, no solamente la expansión del aeropuerto Rafael Núñez, que es el aeropuerto que tiene nuestra ciudad, sino también respaldar las iniciativas privadas que tengan visión de futuro para seguir ampliando la capacidad turística de este bello tesoro de Colombia. Y así como eso, estamos avanzando en proyectos que son fundamentales en el suroccidente, la conexión de Pasto y Popayán, o la conexión de Santander de Quilichao y Popayán, o otras de las vías de quinta generación que tienen que ver con atender las necesidades de la malla vial del departamento del Valle. Así podría seguir enumerando muchos proyectos. Pero mi cierre tiene que ver con dos reflexiones que han dejado ustedes aquí. La seguridad. La seguridad es un valor democrático y es un bien público, doctor Jaime. Y tristemente, cuando enfrentamos la política de seguridad, nos tenemos que encontrar con los resultados y los hechos, que son concretos, y con la percepción. Y hay que buscar ese equilibrio, pero hay que lograr también ese balance. Porque hoy quiero destacar el trabajo que adelanta la fuerza pública todos los días. Además, advirtiendo que ha sido una fuerza pública que le ha tocado responder a circunstancias derivadas de fallos judiciales que generaron una salida masiva de muchos de los oficiales recién empezando el gobierno.
o también un ejército que vio disminuir su pie de fuerza cuando justamente se requería más, porque tenía que enfrentar las vicisitudes de lo que podía traer un proceso masivo de reincorporación, más el acecho de otros grupos armados. Hoy quiero compartirles a ustedes lo siguiente, que cuando hablamos de la tasa de homicidios, como se los narraba, Colombia hoy registra las menores tasas históricas entre el 7 de agosto del 2018 y el 7 de agosto del 2021. Y lo mismo con secuestros. Pero hablemos de hurtos por un segundo, doctor Jaime Alberto. Cuando miramos el hurto a personas, hoy los indicadores a esta fecha en el 2021 están por debajo del 2019 y del 2018. El hurto de celulares está por debajo del 2019 y del 2018. El hurto de residencias por debajo del 2019 y el 2018. Y lo mismo el hurto a comercio, automotores, motocicletas, entidades financieras, abigeato, extorsión y delitos sexuales. Pero muchas veces esos hechos que son concretos y esos resultados que son concretos contrastan a veces con la espectacularidad de algunos hechos delictivos que se registran en las redes o en los medios. No se pretende con esto desconocer esa realidad, ni más faltaba, pero lo que necesitamos hoy más que nunca es darle el mayor respaldo y la mayor exigencia a nuestra fuerza pública. Respaldo porque son ellos los que todos los días están en el territorio, están en los cuadrantes, buscan el corazón y el afecto del ciudadano. Y la exigencia porque ellos mismos saben que tiene que imperar siempre un criterio de cero tolerancia con cualquier conducta de sus miembros contraria a la Constitución y la ley. Pero lo que no podemos, queridos amigos, es relativizar la seguridad. La seguridad no es opresión. La seguridad es defender la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y por eso, como comandante supremo de estas fuerzas, de las que me siento siempre orgulloso, quiero decirles a ustedes que no vamos jamás a claudicar ante ninguna amenaza que venga de los grupos armados. Los combatimos y los seguiremos combatiendo con toda la determinación. Y que le quede claro a quienes quieren amenazar a Colombia con comunicados y amenazar desde la protección que les da la dictadura en Venezuela, que aquí hay una nación que se hace respetar, que enfrenta la criminalidad con determinación, que hace presencia en el territorio y que en estos 3 años largos de gobierno nosotros hemos podido dar los golpes certeros a criminales como Fabián, como Uriel, como Carlitos, como lo hicimos también con Guacho o como lo hemos hecho también con personajes nefastos, criminales de la más cruda ralea, como era el caso de Rodrigo Cadete. Son más de 169 cabecillas. Entonces, queridos comerciantes, con la seguridad como valor democrático, vamos a responderle siempre al pueblo colombiano. Y quiero hacer una reflexión también sobre el proceso de vacunación masiva y reactivación segura y compartirles una buena noticia. Hoy se ha firmado, se ha protocolizado con el mayor productor de vacunas del mundo, el Instituto Serum de la India, un acuerdo entre el gobierno de Colombia y ese centro importante de producción de vacunas y de atención de patologías. Vamos a firmar con ellos esa carta de intención y con Genova y Bharat, 2 de los importantes laboratorios en la India, esperamos también traerlos a Colombia para que puedan en Colombia producir vacunas, no solamente frente al COVID-19, sino frente a otras patologías. Un gran logro del equipo de salud el día de hoy. Y doctor Jaime Alberto, cierro con lo siguiente. La democracia, todos la sentimos propia, cercana, permanente, presente en nuestras vidas. Pero hay que reconocer siempre que la democracia tiene amenazas. Ayer tuve la ocasión de participar en un importante foro de la Iniciativa de Democracia de España y las Américas, con varios expresidentes,
y donde se hacía un elogio de la opinión consultiva que fue presentada por Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poniéndole absoluta claridad a muchos sátrapas que quieren valerse de la reelección indefinida en América Latina para pasar de democracias a dictocracias y después a dictaduras. La democracia tiene amenazas. Y la democracia la amenazan los discursos del odio y de la polarización, los discursos de la destrucción, pero también la amenazan los discursos que quieren atentar contra la libertad económica. Un país prospera cuando tiene reglas de juego y entendimiento entre el Estado y el empresario, pero también entre el empresario y el trabajador. Los discursos trasnochados del socialismo del siglo XXI amenazan la democracia. Y la mayor amenaza de ese socialismo del siglo XXI es cuando pretende, por ejemplo, decir qué sectores sí y qué sectores no. No a los sectores que están en la criminalidad y en la ilicitud, pero los que están en la actividad económica lícita y libre solamente pueden ser regulados a través de las instituciones y no buscar cercenar su existencia por caprichos ideológicos. Eso es muy importante, porque no puede nadie pretender con el dedo inquisidor decirle a un país que cierre un sector que representa más del 40% de las exportaciones o más del 35% de la inversión extranjera directa o más del 40% de la capitalización bursátil. Porque insinuar eso es desde ya sentenciar al fracaso a una sociedad que no tiene cómo fácilmente reemplazar esos ingresos y cuyo reemplazo solamente lo pueden dictar las fuerzas del mercado y la transición de los mercados de manera sostenible en el mundo. La democracia también está amenazada cuando salen a decir con esas mismas palabras del socialismo del siglo XXI que hay tierra que hay que quitarle al uno y entregarle al otro y tratar de insinuar la expropiación. Y la democracia también está amenazada cuando pretenden decirle al empresario cómo maneja el negocio, a quién le reparte, cuánto le reparte y cómo le reparte, porque eso solamente es propio de los regímenes autoritarios y autocráticos que han acabado la iniciativa privada en el mundo. Defender la democracia, queridos amigos, es defender la iniciativa privada. A ninguno de ustedes nadie les ha ido a decir cómo abren el negocio, a quién emplean, a qué horas abren, a qué horas cierran. Hay normas, claro, transparentes que se conocen. Y son esas normas las que les permiten a ustedes seguir adelante con sus iniciativas. Un país progresa cuando respeta su sector privado, cuando no le llama rico al empresario para enfrentarlo con el discurso de llamar al trabajador pobre y romper la fraternidad. País prospera es cuando esa fraternidad es permanente y se entiende que el progreso del trabajador también es el progreso del empresario y el progreso del empresario es el progreso del trabajador. Un país progresa cuando se tiene claro que las reglas de juego en nuestra economía, las que hoy nos permiten ser una de las naciones que más rápido se recupera en el mundo, que más rápido puede crecer este año y que además más rápido está recuperando empleo, que no puede ser el capricho ideológico de quien aspira a gobernar el país el que dicte su futuro. Es la estabilidad institucional y democrática la que lo garantiza. Por eso celebro que en esta discusión tengan invitados con aspiraciones presidenciales para que expongan sus ideas y sus propuestas que siempre enriquecen la democracia, claro, pero que ojalá también dejen aquí grabado que tienen un compromiso con defender la iniciativa privada, porque el que no tenga la convicción de defenderla está siendo vergonzante frente a un país que tiene en el emprendimiento una de sus principales características. Y doctor Jaime Alberto, permítame cerrar diciéndole a usted y a todos ustedes, hace 4 años vine aquí como candidato, hace 3 años vine por primera vez como presidente. Hace 2 años estábamos en Neiva cantando ese bello himno del departamento del Huila
y hablándoles a todos ustedes de cómo esperábamos cerrar el año 2019. Hoy me dirijo a esta asamblea con una convicción, que como presidente estaré siempre a su lado, porque el comerciante de Colombia es el emprendedor de Colombia, micro, pequeño, mediano o grande. Pero también se los digo, que el día que deje la presidencia, el 7 de agosto del 2022, seguiré estando a su lado, defendiendo la iniciativa privada con convicción y sin nunca claudicar frente a los que pretenden romper su ciclo de identidad colectiva. Los aprecio, los quiero y vamos para adelante, queridos amigos. Muchas gracias.